la palabra del día de hoy se llama Mi Respuesta. ¿Cómo se llama la palabra? A ver, una vez más, porque por ahí se oyó la puerta. ¿Cómo se llama? Mi Respuesta. No se llama la respuesta, se llama mía de mí, respuesta. Y se me ocurrió poner, ¿verdad? Anduve medio millennial. Y es como que Dios te está mandando un mensajito ahí en tu WhatsApp o en tu red social, ¿verdad? Y te dice, ven y sígueme. Y déjame decirte una cosa, Dios continuamente está hablando a nuestras vidas, no importa si es la primera vez que estás aquí, si tienes mucho tiempo aquí. La invitación de Dios, estos tipos de mensajes, por así decir, son continuos en nuestra vida. Dios busca hablar a nuestro corazón y Dios, cuando nos busca, siempre espera una respuesta de parte de nosotros. Por ejemplo, vamos a Génesis 12, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué hizo Abraham? Según el versículo 4. Y se fue a Abraham. En pocas palabras, Dios le pide algo a Abraham y Abraham respondió obedeciendo. ¿Sí? Dios me encanta porque aquí habla de cuando el Señor, ¿verdad?, decide de una manera soberana. Di conmigo soberana. Di conmigo por gracia. Escoger entre los hombres de la tierra a uno llamado Abraham. Este principio es el principio de esa elección divina donde Abraham es igual a todos, porque dice la palabra que no hay justo ni aun uno solo, no hay quien busque a Dios. Eso nos dice la Escritura tanto en Salmos como después en el libro de Romanos. De tal manera que no es que Abraham hiciera algo, sino que Dios le plació, buscó en Abraham, ¿verdad? Y encontró una respuesta y lo llevó creciendo para convertirse en el pilar, en el primero de una línea de patriarcas, de los cuales iba a venir su pueblo Israel, del cual se iba a desprender el Mesías, para después ser bendecida todas las familias de la tierra en la persona de Jesucristo. Amén. Me encanta porque la profecía es esa, no dice van a ser bendecidas cierta nación nada más. Comienza trabajando como Israel con una exclusividad, que lo que buscaba Dios al tener a Israel como exclusivo era mostrar lo que podía hacer Dios a un pueblo, ¿verdad? Y que brillara en medio de las naciones, que las naciones incluso sintieran esa necesidad, ese temor y esa necesidad de cubrirse bajo el Dios de Israel, de ver cómo sus propios dioses, porque cada nación, ¿verdad? Egipto, Babilonia, Siria, después Grecia, todas estas naciones tenían sus propias deidades, tenían sus propios dioses, pero que al final de todo vieran el brillo del Dios de Israel y dijera, ¿quién como el Señor? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Yahvé? Que Él trabaja en pos de su pueblo. Manda a llamar a Abraham, pero Abraham tiene la buena tino, ¿verdad?, de obedecer. Abraham obedece una instrucción
que yo siempre he dicho, de todas las instrucciones que yo veo en la Biblia, donde Dios de repente le hablaba a alguien, ahorita vamos a ver otros casos porque continuamente vemos este trabajo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero el llamado que le hace Dios a Abraham es un llamado algo difícil, es un llamado algo retador. Porque Dios le dice a Abraham, salte de donde estás, ¿verdad? En resumidas cuentas, deja tu tierra, deja tu familia. Sabemos que Abraham aprende la obediencia en un proceso, va obedeciendo poco a poco, va perfeccionando Dios la obediencia en Abraham. Primero se sale, pero sí se lleva a su parentela, ¿verdad? Se lleva a su papá, se lleva a Lot, y en el camino Dios trabaja con él hasta que se da la separación total y Lot se va para un lado, Abraham se va para otro, y ahí Dios comienza a trabajar en la vida de Abraham, lo empieza a engrandecer, lo empieza a prosperar y empieza un proceso con él. Pero no solo fue con Abraham, con Moisés también. Ahorita vamos a ver a Moisés, y después podemos ver a Jesús con Mateo, ¿verdad? Y a Jesús con Pablo, y podemos ver también cómo vino Elías sobre Eliseo, y es un continuo de Dios hablando a la vida de gente. Pero en el caso de Abraham, básicamente le está diciendo, salte de donde estás y vete, pero no te voy a decir a dónde. Vete y yo te voy mostrando el camino. Le dice, vete al lugar que te mostraré. Y no le dice, vete a tal tierra. En ese momento sabemos que con el tiempo le mostró que tenía que quedarse en la tierra de Canaán y establecerse. Pero de entrada, cuando viene el primer llamado de Abraham, viene esta primera invitación, viene este primer mensaje, es el reto de dejar una vida cómoda, el reto de dejar a lo que estás acostumbrado, el reto de dejar tus raíces, tu establecimiento. Porque cuando tú te metes a estudiar, te das cuenta que Abraham en Ur de los Caldeos tenía una posición cómoda, una posición abundante. No es que Dios lo enriqueció hasta que se fue, ya tenía riquezas. Dios le da más riquezas y lo prospera aún más y lo engrandece aún más. Pero en el momento que Abraham recibe el llamado, no es como que no tiene nada que hacer, no es como que está desocupado o como que cualquier cosa que le ofrezcan es mejor. Me acuerdo un amigo, él lo decía de broma, pero dice un dicho que de broma en broma la verdad se asoma. Y este amigo Dios lo rescató de las drogas. Este amigo mío lo conocí en el instituto. Cuando tú lo veías, él consumió tanta droga que tenía ya los brazos marcados, le quedaron marcados de por vida. Dios le sanó. A mí me impresiona porque una de las cosas que hace la droga y sobre todo la heroína es la mente. Te distorsiona la mente. Este amigo se sabe Romanos capítulo 8 de memoria, como en 5 o 6 versiones distintas, así, punto y coma. Tiene una capacidad de memorizar que Dios le dio, porque no es que él la tuviera, ¿verdad? Y de aprender la escritura y de aprender memorizar, conocer los misterios. Pero él siempre decía, cuando se paraba en el púlpito y decía, muchos dejaron cosas por seguir a Cristo. Dice, yo no dejé nada porque yo no tenía nada. Yo vivía en la calle. Si yo vivía al lado de una piedra, estaba una piedra ahí por mi casa. Mi mamá ya no me quería, ya en mi casa no me recibían y yo me dormía al lado de una piedra. Y le decíamos Memphis. No sé, los que son más antiguos, más o menos de mi edad, cuando yo estaba como en primaria, secundaria, salió una película de un cuate que robaba carros, que se llamaba Memphis, ¿verdad? La película se llama 60 segundos o algo así, y se trata de un ladrón de carros y se llama Memphis, y a él le pusieron Memphis, ¿por qué crees? Porque robaba carros allá en Ciudad Juárez, ¿verdad? Ahora, yo pensé que él robaba carros de manera así, que juntaba los cables o algo, ¿verdad? Una vez que se nos perdió la llave de un carro, dijo, yo se los abro en 2 patadas, a ver, y traía una piedra. No, hombre, espérate, ¿verdad? Ya traía la piedra para romper el vidrio. Pero por ejemplo, cuando él recibe el llamado, él dice, yo realmente no tenía algo
tenía vicio y estaba atrapado y estaba encadenado, pero yo no podía escoger entre algo bueno y Jesús, ¿verdad? Yo estaba en la pobreza y ahí Dios me llamó y gloria a Dios. Pero Abraham es todo lo contrario. Abraham tiene dinero, Abraham tiene familia, Abraham tiene riquezas, Abraham tiene un nombre, Abraham es famoso, Abraham es respetado, y Dios le está diciendo: deja todo lo que tienes aquí para seguirme a un lugar que te voy a ir mostrando, que para ti ahorita es una incógnita. No es una buena oferta si te la hace cualquier persona. Se convierte en una buena oferta, se convierte en la mejor de las ofertas cuando es Dios el que la está haciendo, porque tú y yo podemos confiar que Dios es bueno y que a donde Él te va a llevar es bueno. Amén. Pero Abraham respondió. Abraham se va y empieza a trabajar Dios con él, empieza a hacer todo. Yo me imagino la plática de Abraham con Sara, porque nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Y hay muchas cosas que están entre un versículo y otro que tal vez no vemos. Pero yo me imagino esa plática de Abraham llegando con Sara a decirle: Sara, nos vamos a ir. Ve y despídete de tu mamá. Encárgale bastantes frijolitos para el viaje, ¿verdad? Unas flautas o algo. Despídete de tus parientes, yo voy a ir a hacer lo mismo con los míos. Nos vamos a ir. Ok. ¿Y a dónde nos vamos a ir, Abraham? Pues viendo vemos. Ahí vamos viendo. Fíjate, ¿y por qué nos vamos a ir, Abraham? Porque me habló Dios. Imagínate esa plática. Tú teniéndola con tu esposa y tu esposa oyéndote decir: es que me habló Dios. Tú y yo ahorita lo leemos y se ve bien padre y se ve bien todo, pero las mujeres también han tenido las mismas dudas toda la vida, tanto de las Biblias como las de ahorita, y es decir: ¿y cómo sé que te habló Dios? ¿No estarás loco? O sea, llévatelo al punto moderno. Cuando yo les dije a mis papás hace casi 20 años: es que Dios me habló y quiere que sea pastor, lo primero que ellos pensaron es que yo estaba loco. Segundo, que alguien me lavó el cerebro, ¿verdad? Pero nadie dice: sí, yo lo entiendo, sí, Dios te habló. Es algo complejo, es algo raro, y aún en nuestro contexto moderno. Es más, yo quiero que sepas que hay cristianos, gente que se sienta cada semana en una reunión y no concibe y no cree que Dios les pueda hablar, y que cuando tú te expresas Dios me habló, lo van a dudar y te van a decir fanático y te van a decir loco, porque están viviendo mero religiosismo, pero no una experiencia viva con Dios. Abraham tuvo la experiencia, tomó la autoridad que tenía como hombre, pero era un paso que cuando tú y yo lo leemos se ve tan fácil, pero no es tan fácil. Ahora acompáñame a Éxodo capítulo 3. Conocemos la historia, y si no la conoces yo te invito a que leas todo Génesis. Pero bueno, voy a darte un resumen, voy a darte un tráiler de la historia hasta donde vamos a llegar. Pues resulta que Abraham obedece, y a Abraham Dios le prometió algo. ¿Qué le prometió a Abraham? Una descendencia, ser el primero de una nación grande, de la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que no podía tener Abraham? Abraham no podía tener hijos. Entonces la promesa de Dios para la vida de Abraham ya trae un asegún, ya trae un pero, ya trae una situación que Dios tiene que remover, que Dios tiene que glorificarse, y Dios no tiene problema, y yo creo que hasta lo buscó a propósito de esta manera para poder glorificarse y poder mostrar su gloria, donde le dice a Abraham: yo te voy a dar una nación, y Abraham dice: pero yo no tengo hijo, y Dios le dice: pero yo te voy a dar uno sobrenaturalmente. Yo no puedo tener hijos, Dios, pero aparte mi mujer ya tampoco, ya pasó la costumbre de las mujeres, ya estamos viejos. ¿Será que vamos a adoptar uno? No, yo te voy a dar uno. Va a ser de una manera sobrenatural.
Conocemos la historia, Abraham ahí como que en sus pláticas con Sara, ¿verdad? En ese proceso de ir purificando su fe, de ir obedeciendo y de ir creyendo lo imposible, cometen el error y buscan ayudarle a Dios, buscan el atajo, buscan poner su parte. Déjame decirte una cosa, y espero que lo creas de todo corazón, y te invito a repetirlo después de mí, pero di conmigo: Dios no me necesita para cumplir sus planes. Dios no necesita tu ayuda, Dios puede hacerlo solo. Dios no necesitaba que Abraham se metiera con Agar y naciera Ismael para que entonces pudieran tener el hijo que él no podía tener con Sara. No, Dios podía hacerlo por medio de Sara, por medio de la mujer estéril, de la mujer ya anciana, del hombre anciano, de una manera sobrenatural, y dejar con el ojo cuadrado a todos los que estaban alrededor de ellos, y fue lo que hizo. Dios no necesita que yo haga algo para Él hacer. Dios es por gracia, amén. Y tan no lo necesita que el único que hizo algo fue Dios mismo hecho hombre en la cruz, para que por medio de ese sacrificio yo pueda ser salvo, yo pueda acercarme al Padre y yo pueda tener una relación con Él. Es Dios buscándonos, es Dios viniendo, es Dios mandando el mensaje. Lo único que nos toca es responder. Amén. Tristemente, muchos de nosotros, ¿sí sabes lo que significan esas dos palomitas azules? Que lo dejamos en visto. Abraham no lo dejó en visto. Abraham le llegó el mensaje y lo hizo. Moisés, vamos a ver, le llegó el mensaje y lo hizo. Mi pregunta es: ¿cuántas veces nosotros, nuestro error ha sido dejar a Dios en visto? Palomita azul. Abraham tiene a Isaac. Isaac crece, es el hijo de la promesa. Isaac manda a traer una esposa, ¿verdad? Y en este proceso Abraham manda a traer la esposa para Isaac. Isaac trae la misma situación parecida. Isaac tampoco puede tener hijos, pero Isaac tiene una gran ventaja. Isaac creció escuchando, yo creo que cada reunión familiar, ¿verdad? Cada situación especial, cómo él era un milagro, cómo él nació de una mujer anciana y estéril, cómo Dios trabajó con él. Y es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, de presentarle a la generación que viene, a ese niño que anda caminando ahí, ¿verdad? Presentarle a Cristo glorificado cuando él vaya creciendo. Mostrarle las obras que Dios ha hecho en nuestra generación, mostrárselas a ellos. Y entonces Isaac no se la complica. Isaac no manda a traer una sierva. Isaac dice: pues oramos por mi esposa y que tenga el hijo. ¿Sí? Mi papá no oró, Dios le dijo y Dios le prometió y esperó. Pues yo voy a agilizarlo, voy a orar y voy a pedirle, y pide, y no tiene un hijo, tiene dos. La mujer estéril trae doble porción. Sabemos la historia, nace Esaú, ¿verdad? Nace Jacob. Jacob hace ahí su situación, pero Dios está tratando con él. Dios habla su vida, Dios lo va a llevar a cambiar, y al final viene este cambio y pasa de ser Jacob a ser Israel. Él tiene a las 12 tribus, de las 12 tribus va a venir Moisés, pero va a pasar el proceso donde van a entrar a Egipto por medio de la vida de José, cuando sus hermanos lo venden, ¿verdad?, como esclavo, y todo era un plan de Dios donde entran a Egipto. Y ya que están en Egipto, pasan tiempo, pasan generaciones, se muere el faraón que trató con José, vienen otros faraones y se levanta uno que no tiene temor de Dios y que quiere hacerle la vida complicada a Israel, quiere esclavizarlos, manda a matar a todos los varones porque no quiere que crezca en número, no quiere que se multipliquen. Y en Éxodo 3 dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Cómo es la visión que tiene Dios para nosotros? Grande. No tengas visiones pequeñas, no tengas visiones de hombre, porque las visiones de Dios son visiones precisamente divinas, grandes y que nos sobrepasan, porque no va a ser por nuestras fuerzas, va a ser por el poder del Espíritu Santo. Así que dice: voy a ver por qué causa la zarza no se quema. Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y Moisés respondió: heme aquí. Volvemos a ver este cuadro. Está un hombre llevando su vida. Se levanta ese día y dice: tengo que llevar las ovejas del suegro, tengo que trabajar. Él no está pensando que ese día se va a encontrar con Dios. Él no está pensando que ese día su vida va a cambiar. Pero Dios sabe que trae un plan. Dios sabe que lo está esperando. Dios está contando los días para ese día en el que ha señalado que le va a buscar. Yo no sé si ya llegó tu día o va a llegar, pero Dios tiene un día para cada uno de nosotros, y no solo uno, tiene continuos encuentros y continuos momentos donde Dios quiere hablar a nosotros. Primera vez cuando nos llama a salvación, cuando no sabíamos nada acerca de Él y nos llama y nos presenta la oportunidad de ser salvos. Pero después dice la palabra que a comunión nos ha llamado. Después empieza el Espíritu Santo a inquietar nuestro corazón, a leer la Escritura, a pasar tiempo en oración para empezar a conocerle personalmente. Y en ese conocerle personalmente va a comenzar a hacer llamados, va a comenzar a hacer ajustes, de tal manera que tu vida, después de unos tiempos, después de unos años, y tal vez incluso solamente de unos meses, volteas para atrás, ves tu vida antes de Cristo y ves cómo ha cambiado, porque Dios es un Dios de cambios, de transformaciones y de grandes visiones. Amén. Moisés se levantó sin saber qué le esperaba, pero lo que le esperaba era una zarza en el desierto que no se iba a consumir. Él pasa y ve este arbusto, y eso es normal. En el desierto las zarzas tienden a arder. Eso no era complicado. Lo que le llama la atención es que esa zarza no se consume. No se está consumiendo, es una zarza distinta, es una zarza diferente. Una vez un amigo nos preguntaba y nos decía: ¿se han puesto a pensar? Todo el mundo dice que fue Moisés el que liberó a Israel de Egipto, pero ¿se han puesto a pensar que realmente la que fue una zarza? Porque fue la que provocó a Moisés para desencadenar todo lo que pasó. Sí, efectivamente fue Moisés con su llamado, pero sabes que muchos de nosotros, nuestras vidas son vidas de zarzas. Somos zarzas insignificantes, arbustos X, que el fuego de Dios arde en nosotros para llamar la atención de la vida de otras personas. Somos Moisés, pero somos la zarza. Podemos identificarnos en los dos, podemos estar ahí, ¿verdad? Amigos míos que muchos de ustedes jamás van a conocer, pero que hablaron a mi vida y formaron parte de la historia que tengo con Dios para poder hoy estarlos pastoreando. Y ustedes ni saben que le deberían de agradecer a ese señor de ese taller eléctrico llamado Efrén, que sigue nuestras predicaciones de repente. Algunos sí lo conocieron, algunos no. Pero cómo una persona sembró, y no solo él, sino otras personas que me fueron llevando a Cristo hasta que estamos aquí. Tú eres una zarza también. Pero Moisés dice: heme aquí. Dios le habla
Y ahora vuélvete a imaginar el cuadro. Imagínate que eres Moisés, te vas a acercar a un arbusto que sabes que no se está quemando, que es raro, y de repente oyes una voz audible, pero no ves a nadie. Yo corro. ¿Sí me entiendes? Yo en mi naturaleza me hubiera espantado, tal vez me hubiera corrido, me hubiera aterrado. Me hubiera quedado tal vez mudo, no hubiera podido responder, qué sé yo. Moisés responde: heme aquí. Aquí estoy. ¿Sí? Conocemos la historia, no voy a ella por tiempo, pero podemos ir a Primera de Samuel, a los primeros capítulos, cuando ya ha nacido Samuel, otro niño milagroso. Otro niño que nace de una mujer estéril, que no tiene propósito, que aparentemente no tiene destino, que tiene una enemiga que se burla de ella porque ella es estéril, y Dios le concede un hijo porque ella ha prometido: si tú me das un hijo, yo lo voy a poner a tu servicio. Y Dios necesitaba enviar a un profeta, y encuentra un compañerismo en la oración de esa mujer. Y le dice: vamos a ganar. Yo te doy a tu hijo y tú me das a mi profeta. Sale, y hace el milagro. Tú y yo somos medios para que Dios opere deseos que Él tiene para nuestra generación. Pero van a pasar por medio de la intercesión, van a pasar por medio de hacer compañerismo con Él. Y entonces nace Samuel, y Samuel crece y ya está más o menos grandecito, pero no ha tenido un encuentro con Dios. Di conmigo: encuentro con Dios. Samuel crece en el templo, sabe los rituales, sabe las cosas, ha crecido a los pies de un sacerdote. Todos nosotros diríamos: ese niño conoce a Dios, pero ese niño aún no se encontraba con Dios. Podemos pasar años en la iglesia, podemos pasar años en la palabra, podemos pasar años en la religiosidad y no tener un encuentro con Dios. Y eso es muy peligroso, porque podemos pensar que sí lo hemos tenido, pero no lo hemos tenido. Samuel está dormido y escucha una voz que le habla por su nombre: Samuel, Samuel. Se levanta Samuel y va y busca a Elí, que es el sacerdote, que es su tutor, el con el que ha vivido. Le dice: ¿qué pasó? Lo despierta, ¿verdad? Y Elí estaba dormido. ¿Qué pasó de qué? ¿Me hablabas? No, yo no te hablé. Bueno, pues yo creo que yo escuché tu voz, pero si tú dices que no me hablaste, está bueno, me voy a ir a dormir otra vez. Y se vuelve a ir a dormir Samuel. Y pasa un poco de tiempo, y más adentrada la noche vuelve a escuchar: Samuel, Samuel. Porque Dios es tan bueno que aunque no le respondemos bien a la primera, nos va a buscar varias veces. Amén. Porque Él sabe que estamos medio limitados, ¿verdad? Él sabe que necesitamos estas segundas, terceras, a veces muchas oportunidades. Pero Dios trae un plan con Samuel. Samuel se levanta y vuelve a ir, y así varias veces, hasta que le cae el 20 a Elí y le dice: es Dios el que te está buscando. Cuando Dios te hable, responde: heme aquí, ¿verdad? Yo escucho. Le da una dirección. Pero lo pasa lo mismo que en las otras ocasiones. Samuel tiene que responder. Mucha gente se queja: es que a mí Dios no me habla. Yo a veces me pregunto: ¿será que Dios no te habla, o será que ya te habló y no has respondido? Porque si ya te habló y no has respondido, te va a seguir hablando del mismo asunto hasta que trates ese asunto y pueda proseguir con otro asunto. Mira, ha habido temporadas en mi vida donde yo sé que yo por menso retardé cosas porque no me dejé tratar con Dios en áreas donde Él me hablaba, venían, me aconsejaban, mi pastor me hacía señalamientos de áreas que tenía que cambiar, no las cambiaba, y pasaban momentos donde Dios me seguía diciendo lo mismo, y yo me molestaba en mi carne, ¿verdad? Y decía: Dios, bueno, ¿no tienes algo más que decirme?
Y la respuesta de Dios era muy sencilla: sí, pero primero atiende lo que ya te dije. Si no atiendes esto que estoy tratando, no te puedo llevar al otro paso, no te puedo llevar al otro escalón. Así que Samuel tuvo que decir: heme aquí, para que se empezara a cumplir el propósito con el cual nació, que era ser profeta, escuchar a Dios y darle palabra a Israel. Pero tuvo que haber esa disposición. Ahora vamos a otra parte que me encanta. Acompáñame a Isaías capítulo 6. Y me gusta mucho Isaías capítulo 6 porque es un poquito diferente a estas pasadas. Y te digo, podríamos ir a escritura tras escritura. Hay tantas porciones de la palabra donde vemos. Me viene a la mente, por ejemplo, Gedeón, ahí sacudiendo el trigo en el lagar, escondido porque los enemigos vienen y les roban lo que ellos cosechan, y ellos viviendo en cuevas, atribulados, y Dios quiere liberarlos. Y escoge a uno llamado Gedeón, y viene y le habla. Y Gedeón pudo haber dicho: a mí no me están hablando, ¿verdad? Porque viene y le dice: varón esforzado y valiente. Gedeón pensó: soy todo menos eso. Porque Dios nos habla como Él nos ve que nos va a llevar, no como estamos ahorita. A mí me encanta cuando la palabra dice que su iglesia por la que Él viene es una iglesia limpia, sin mancha, santa, resplandeciente, madura. Y volteo y veo nuestro estado y decimos: no estamos así. Pero así nos va a poner, así nos va a llevar, va a trabajar con nosotros el tiempo y la forma que sea necesaria para llevarnos a ese estado, y así cuando estemos así va a venir. Y eso me alienta porque me veo limitado, me veo el día de hoy con problemas, me veo el día de hoy con tendencias, me veo el día de hoy tan imperfecto. Pero leo en Cantares: amada mía, perfecta mía, preciosa mía, y digo: no es que Dios me lo esté hablando nada más por piropo, es que Dios me va a llevar a ese momento, me va a llevar a ser esa persona, me va a llevar a ser esa iglesia, me va a llevar a ser ese varón conforme a la estatura de Cristo Jesús. Qué gran reto. Yo pienso que no se puede, pero es el Espíritu Santo el que lo va a hacer, y para el Espíritu Santo no hay nada imposible. Y Él lo va a hacer a pesar de mi testarudez, a pesar de mí y a pesar de ti. Va a sacar lo mejor de ti, lo mejor de mí, por su gracia y por su misericordia, y para glorificarse Él y poder presumir a su esposa como una esposa digna del Cordero de Dios. Fíjate lo que dice Isaías 6. Dice: en el año en que se murió el rey Usías. Eso es muy significante porque es un año de conflicto, es un año difícil, es un año donde Israel pierde un rey y va a venir un nuevo rey, y hay un conflicto ahí, hay un cambio de poderes, hay toda una situación política alrededor. Pero también Isaías tenía un afecto muy profundo, se sabe, por el rey Usías, de manera que no solo era su rey, sino era una figura con la que él se sentía identificado. Y de repente Isaías está afrontando todos estos cambios, está afrontando este duelo, y en ese año Dios va a hacer algo en su vida. Los momentos más difíciles son donde Dios va a tratar con nosotros. Dice: vi yo al Señor. ¿Qué hizo Isaías? Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con otras 2 volaban. El uno y otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra sea llena de su gloria. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Imagínate ese cuadro, tú y yo lo leemos bien como
como bien romántico, ¿verdad? Como que bien bonito, pero es un cuadro de terror. Está Isaías ahí tal vez buscando al Señor, o tal vez no lo estaba buscando, y de repente se abre la dimensión celestial, se corre el velo y puede ver al Señor sentado en su trono. Ya con eso sería para tirarnos al piso, agarrarnos la cabeza y estar aterrorizados. Cuando llegas a Apocalipsis, dice que la gente se tira al suelo y pide a las montañas que los cubran del Cordero y de su ira, porque están viendo al Cordero, están teniendo una revelación de lo celestial, y en vez de decir, yo soy bien fregón, como muchas veces pensaron, dijeron, ay de mí. Y fue lo que pasa con Isaías. Isaías ve este cuadro, se le permite ver serafines, ve la adoración celestial, ve la santidad de Dios, ve la gloria con la que Dios está siendo rodeado y que están cantándole 3 veces santo, y ve todo ese cuadro, y lo que dice Isaías en el versículo 5 es, ay de mí. En la torre. No sacó su celular, no se puso a grabar un reel o una historia, no dijo, ya tengo material para mi libro, ¿verdad? Voy a contar mi testimonio de cómo me encontré con Dios y me van a invitar a dar conferencias por todo Israel. No. Isaías dice, ay de mí. Le cae la revelación del estado de pecado y de suciedad que tiene, y dice, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando entre un pueblo inmundo de labios, he visto con mis ojos al Rey, he visto a Jehová de los ejércitos. Viene un ángel, ¿verdad? Bueno, no un ángel, viene un serafín, toma un carbón encendido de debajo del altar, del trono, y viene y lo pone sobre su boca y lo sella, y su culpa es quitada y lo está purificando. Y es un cuadro hermoso de cómo cuando tú y yo delante de Dios reconocemos nuestra necesidad de Él y nuestra falta de santidad, Él nos cubre con esa santidad. Si no estás cubierto de santidad, es porque no has ido a buscarla al lugar correcto, al trono de la gracia. Pero el día que tú vayas y reconozcas tu necesidad de Él, Él te va a cubrir. Pasa todo esto y dice, después oí la voz del Señor que decía, ahí hay una plática entre la Trinidad. Fíjate lo que dice el Señor, dice, ¿a quién enviaré? Él se está preguntando. Pero lo que dice después es muy curioso. ¿Quién irá por quién? En plural. No dice quién irá por mí. ¿Quién irá por nosotros? ¿Verdad? David dice, dijo el Señor a mi Señor, hablando de esta perfecta comunión que hay en la Trinidad, en el Padre, en el Verbo, que después viene a ser el Verbo encarnado, que viene a ser Cristo, y el Espíritu de Dios que está desde el principio de la creación sobre las faz de las aguas. Y se pregunta, ¿a quién enviaré por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pregunta, ¿Dios le dijo a Isaías que fuera? Isaías escucha el deseo profundo del corazón de Dios y una pregunta, ¿a quién puedo mandar? A Abraham le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. A Moisés le dijo, Moisés, y le dijo, heme aquí. A Samuel le habló por su nombre también. Pero aquí está Isaías viendo todo el cuadro y escucha el mensaje de Dios y se mete y toma la carga. Ahorita en el cielo hay cargas, hay cosas en el corazón de Dios que le duelen. ¿Qué era lo que le dolía a Dios en este cuadro? Su pueblo.
Él está diciendo: ¿quién va a ir a hablarles de mí? ¿A quién mandamos como profeta para que hable de mí, para que hable de la venida del Mesías, para que prepare al pueblo, para que le dé palabra, para que lo instruya? Me duele mi pueblo y quiero que mi pueblo me conozca, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando Él está diciendo: me duele esto en el corazón y quiero esto, encuentra un hombre en la tierra que está atento al mensaje de Dios y dice: yo voy. Ahorita en el corazón de Dios hay muchas cosas. Me viene a la mente, por ejemplo, yo no sé si vieron la película, pero si no vieron la película, pues conocen la historia, o si no, yo se las voy a decir. Pero este movimiento que hubo hace meses, ¿verdad?, a finales del año pasado, de Sonidos de Libertad, Sounds of Freedom, ¿sí? Cómo en el corazón de Dios se gestó todo un movimiento para que hubiera una película, pero esa película no fue nada más porque sí. Son hechos reales de una persona que tomó la carga de dar su vida, de dejar su trabajo normal, de echarse todo un avispero encima con tal de buscar liberar a niños que estaban en cautiverio y que estaban en situación de trata y de abuso. Ese hombre fue más allá de orar por ellos. Ese hombre vio la carga de Dios y dijo: heme aquí, envíame a mí. Y me viene a la mente, por ejemplo, por ahí de los años, ¿verdad?, 1800, cuando de repente la zona de la India era una zona donde ningún cristiano quería ir. Y nadie iba y nadie llevaba la palabra. Y de repente Dios encuentra en la vida de una persona que va a ser el padre de las misiones modernas, en William Carey, el corazón de un hombre que dice: voy a tomar a mi familia y me la voy a llevar a la India y vamos a predicar el evangelio. Y llega a la India y se le mueren los hijos, se le mueren la esposa, y todo mundo, y la gente de Inglaterra, la gente que lo envió, le está mandando cartas y le está diciendo: regrésate, allá es muy peligroso, hay enfermedades que no conocemos, hay toda una situación insalubre, regresa y sirve a Dios aquí. Pero él ha dicho: no, porque yo vi el corazón de Dios, que le dolía a la India y que le dolía a la gente que está en esta nación donde están dados a la idolatría, donde piensan que las vacas son sagradas y donde están en una situación deplorable y nadie va a venir. Y yo he dicho: heme aquí, envíame a mí. No estoy diciendo que tengas que ser misionero, no estoy diciendo que tengas que ir a liberar niños de trata. Estoy diciendo que si tú te metes en la dinámica celestial, estoy seguro que Dios te va a presentar un plan. No sé cuál sea. A muchos de ustedes ya se los ha presentado el dolor de ir a hospitales y darle un pan al enfermo, el clamor de levantar una nueva generación y abrir una escuela, el clamor de decir: yo quiero ayudar en el reino y pastorear. Son clamores que nacen del corazón de Dios, o debemos de tomarlos naciendo del corazón de Dios, porque si están naciendo meramente de nuestro corazón, vamos a fracasar. Pero son mensajes que tenemos que decirle: heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Por tiempo ya no voy. Lo he predicado tanto en esta iglesia y estoy seguro que cada uno de ustedes me ha escuchado predicar esto más de 3 veces. Pero Pablo les decía a sus iglesias: me gusta predicar lo mismo varias veces. Pero el llamado de Leví, que está en Lucas, cuando está Leví contando el dinero de los impuestos mal habidos que tiene ahí y cómo está viendo en lo que se lo va a gastar, y de repente pasa Jesús y solamente le dice: sígueme. No le promete nada, no le ofrece nada, simplemente le dice: sígueme. Como nos lo ha dicho a cada uno de nosotros. Tú estás aquí porque te ha dicho: sígueme, y al menos estás parcialmente respondiendo en venir a la iglesia.
Pero Dios quiere que respondas más de un domingo en la mañana. Quiere que involucres toda tu vida, todo tu ser, toda tu persona a su gloria, a su reino, a una relación con Él que te va a llevar a vivir en las alturas, te va a llevar a vivir en dimensiones espirituales, te va a llevar a hacer cosas que jamás pensaste que harías, que te carcajearías. Y ahorita yo te digo a donde Dios te va a llevar, que tú dirías no puedo o no quiero.